Bueno, pues buenas noches. Pues la intención de hacer estos live, vamos a ir viendo qué tanto pegan y quizás los hagamos en la noche dependiendo a qué horas esté más gente. Y para de hablar de algunos temas, igual también si a ustedes les empieza a interesar de algunos temas, pues los pueden dejar en sus comentarios o mandarme algún mensaje y con mucho gusto pues podemos preparar algún tema. El día de hoy me gustaría hablarles un poco de cómo nosotros tomamos las decisiones en cuanto a proyectos, en tomar nuestra vida, en todas las decisiones que nosotros vemos. Y muchas veces nos complicamos la vida porque a veces no tenemos ni idea ni por dónde empezar. O sabemos cómo empezar, pero no lo hacemos. Entonces, para este ejemplo, me gustaría que se imaginaran esto. Quiero que se imaginen el abecedario, el A, B, C, D, todos. Es como si fueran caminos. Entonces, esos caminos, generalmente cuando nosotros tenemos dudas o cuando nosotros creemos que la vida es como si estuviera en contra de nosotros, es cuando nosotros nos vamos solamente por un camino, por uno. Y es como si nosotros nos fuéramos por A. A es el camino por el que siempre estamos acostumbrados a andar. Es donde hemos caído, hemos fracasado, hemos tenido problemas en el trabajo, con personas, en situaciones. Es cuando nosotros nos pueden decir las personas que llegan allá a nosotros, donde nos pueden decir, oye, Miguel, siento que por aquí te estás yendo y no está funcionando. Y muchas veces, con nuestro orgullo, nosotros queremos seguir ahí, nos aferramos al camino A. ¿Por qué? Porque estamos quizás en una zona de confort, porque estamos acostumbrados, porque creemos que tenemos que ir por ahí. Es como las creencias. Hay creencias limitantes que entran en nuestra vida y es cuando a nosotros nos limitan a tomar decisiones o nos limitan a crecer. Cuando nosotros seguimos en esas creencias, nosotros nos seguimos dejando llevar por esos pensamientos quizás del pasado que a nosotros nos limitan como persona y no nos dan la oportunidad de pensar en algo. Hagan de cuenta, es como si estuviéramos así, viendo así. No nos damos la oportunidad de que en el mundo o en el entorno donde estamos, es como si tuviéramos todo así, lo podemos mirar para los lados, para arriba, para abajo, pero solamente nos estamos enfocando en algo. Ese es el camino A. Es donde tenemos miedos, es donde tenemos inseguridades, es donde nos esforzamos, pero solamente un poquito, porque no estamos acostumbrados, porque a veces nos da flojera leer o nos da flojera ayudar, nos da pena pedir ayuda. Es que si le digo, ¿qué va a pensar? Si hago esto, la gente, ¿qué va a decir? También el camino A es, es el camino también del que dirán. Es cuando nosotros queremos iniciar con algún proyecto, queremos hacer algo nuevo, y es donde, no, pero ¿y la gente qué va a decir? Y es donde nosotros nos empezamos a limitar. Es donde nosotros ya no empezamos a crear. Como por ejemplo ahorita este en vivo que estoy haciendo. Sí da miedo, da pena. Pero si yo no me hubiera animado, si no hubiera eh, aplastado ahí el botón donde dice iniciar, pues nunca lo hubiera hecho. Entonces yo ahorita estoy intentando de salir del camino A. Aquí mucho tiene que ver las personas que están a tu alrededor. Por ejemplo, en este momento yo sé que ahorita me está viendo mi pareja y ella es la que me está dando el apoyo y me siento seguro porque sé que está ahí, porque me está apoyando, porque hay alguien que no me dijo, quédate ahí, no lo hagas o hazlo mañana, no, me dijo, hazlo, anímate a hacerlo. Y por eso es que me estoy animando también a hacerlo, porque ya me estoy cansando del camino A. Siento que a veces no estoy avanzando, porque ya me di cuenta que fracasar no es malo, que tener miedo es bueno, pero también al miedo hay que enfrentarlo. Y decidí irme por el camino B. B, a muchas personas da miedo hacerlo
porque es donde tienes que salir de la zona de confort, tienes que quitarte el miedo, tienes que aprender cosas nuevas, inclusive tienes que dejar amistades, tienes que dejar la flojera, por ejemplo, que muchas veces llegamos del trabajo y nosotros queremos descansar, pero entre descansar muchas veces decimos, voy a descansar media hora, pero resulta que esa media hora se convirtió en 2 horas y ya perdiste mucho tiempo ahí en hacer ese proyecto o esa idea que tú tenías. Por eso es que el camino B es complicado. Por eso B muchos le sacamos la vuelta. Porque hay responsabilidad. Porque tienes que tener disciplina más que nada. Y a veces la disciplina nosotros la evadimos porque nos mueve, nos sacude. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perder el miedo. Animarnos. ¿Qué importa lo que las personas digan? Que no te importe lo que digan. Porque si nosotros nos damos a lo que van a decir las personas, imagínate cuando quieres hacer un proyecto. O imagínate que por miedo no hagas ese proyecto que quizás es lo que te va a dar la oportunidad a ti de hacer diferente tu vida. Por eso el camino cuando tú lo eliges, es donde tú ya tienes que tomar en serio tu vida. Es donde agarras al toro por los cuernos, como se dice. Es donde empiezas a entender que el miedo no te va a llevar a ningún lado. Que si tú no tienes disciplina, tampoco te va a llevar a ningún lado. Que nunca vas a saber si el proyecto que ibas a hacer funcionaba o no. Por ejemplo, hace mucho tiempo vi en un programa, no recuerdo cómo se llama, pero este chavo decía, tienes un sí y 2 no. El sí es que sabes que sí se te van a presentar las cosas. El no es, no se te presentó, pero se te puede haber presentado otra oportunidad, hacer algo diferente. Pero el segundo no es el no de los cobardes. Es el no donde nunca te ibas a enterar si sí se iba a hacer o no se iba a hacer. No hay más. Entonces, recuerda, cuando nosotros andamos por el camino A, en el camino A es lo que ya sabemos. Es lo que siempre hemos repetido. Pasamos por lo mismo, nos tropezamos con la misma piedra. Y a veces no entendemos. Somos tercos y tercas muchas veces. Nos cuesta entender. Pero ya cuando decides irte por B, es donde empieza lo bueno. Es donde ahora sí empieza a los retos, empieza a perder miedos, empiezan a llegar nuevas personas a tu vida. ¿Por qué? Porque como estás progresando y tu mentalidad empezó a cambiar, empiezas a atraer otro tipo de personas. Y esas personas son las que te van a ayudar a ti a poder hacer la diferencia. Por eso es que muchas veces los retos nos dan miedo. Por eso es que muchas veces no queremos intentarlo. Porque traemos también muchas creencias limitantes. El no puedo. Pero ¿y si no lo intentas, cuándo? ¿Cuándo te vas a animar? ¿Cuándo vas a progresar? ¿Cuándo vas a entender que lo que tenemos seguro es la muerte? ¿Y cuándo vas a entender que a veces el tiempo se pasa muy rápido? Yo tengo ahorita mis 48 años. Tengo todavía una vida productiva. Si yo me quedo pensando en cómo me hubiera ido si hubiera hecho un live en Facebook. Pero si no lo hice, quizás cuando tuviera 60 hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Dije, no, gracias a mi pareja también que me ayuda. Es muy importante las personas que están a tu lado, pero uno también es donde tienes que animarte a darle ese clic ahí, o en el proyecto que tú quieras. Pero tienes que animarte, tienes que forzarte a veces para poderlo hacer. Porque si no, nos vamos a seguir siempre quedando en el mismo lugar, siempre. Y nos vamos a estar quejando y vamos a estar diciendo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué la vida me trata así? No, la vida no te trata mal. Eres tú o yo nuestro pensamiento nos hace estar en esa zona de confort. Por eso es muy importante tomar estas decisiones. Por eso es muy importante nosotros tomar la vida en serio. Y no lo digo que a lo mejor ahorita no lo hagas, pero ahí es donde tú debes hacerte esa pregunta: ¿cuánto vales? ¿Qué tanto quieres alcanzar? Si en el lugar donde estás ahorita estás contento, estás contenta, si estás satisfecho, satisfecha, ¿qué necesitas para poder salir adelante? ¿Qué necesitas para tomar tu vida de una manera distinta? Y es donde vienen esas preguntas.
y las respuestas van a llegar, pero necesitas empezar a tomar tu vida de una manera distinta. Necesitas empezar a esforzarte, necesitas a perder miedos, necesitas entender que tu pasado no lo puedes borrar. Pero aquí es donde entras, ¿de qué manera vas a usar tu pasado? ¿Que te friegue la vida o que te ayude a crecer en la vida? Para eso hay profesionales que te pueden ayudar a que tú lo veas. Y cuando tú decidas irte por B, el camino que a lo mejor nos da miedo porque es lo desconocido, es lo que no sabemos si sí o no va a ocurrir, es donde puedes iniciar con un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida te puede cambiar la vida. Y eso se lo voy a comentar en otro live. Porque un proyecto de vida no es nomás planear, no. Te tienes que conocer para que tu proyecto de vida empiece a funcionar. La vida no es gacha, la vida no te castiga, ni Dios, ni tu creencia. No, nosotros nos castigamos con nuestros pensamientos limitantes. Por eso es muy importante leer, mirar información que te va a ayudar a poder tomar decisiones. Es lo que a ti te va a hacer pensar de diferente manera. Pero nos tenemos que forzar, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Acuérdate, es lo que estamos acostumbrados. Es lo que hacemos ya como robots. Esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a comer. A esta hora me duermo, a esta hora me despierto. Pero para poder hacer la diferencia y cuando te vas por el camino B, es donde tienes que romper con todo eso. Y cuando tú rompes con todo eso, es donde empieza a rendir frutos lo que tú quieres hacer. Pero cuesta mucho trabajo. Imagínate cuántos años podemos estar nosotros actuando de cierta manera. Tú nomás chécale, analiza tu vida y ve todo lo que haces todos los días, a qué horas, cómo lo haces. Todo eso identifica. Y ahí te vas a dar cuenta cómo normalizamos nuestra vida. Ahí te vas a dar cuenta cómo tu vida ya es como si fuera así, solamente en una dirección, porque estamos acostumbrados. Y cuando nos quieren forzar para nosotros poder aprender, es donde ya le empezamos a sacar. Porque a veces prefiero dormir, o a veces prefiero ver una novela o un programa, que en vez de leer, que en vez de informarme en otro tipo de cosas. ¿Cuántas veces no se te ha ocurrido algo, un proyecto que lo quieres llevar a cabo? Pero cuando te dicen, oye, pero es que mira, tienes que aprender a hacer esto, mira, tienes que aprender a hacer acá. Y es donde ya nosotros decimos, como que sí es mucho, yo pensé que nomás era nomás decir y vámonos. No, tienes que aprender, tienes que leer, tienes que superarte. Ese es el camino que estás eligiendo. Porque ahí es donde tú te vas a empezar ahora sí a conocer tu temple, tu seguridad, empiezas a perder miedos. Por eso los cambios no son tan facilitos, pues. Si fueran facilitos, que a todo dar. Que a todo dar sería, porque entonces no batallaríamos. Pero resulta que cuando tú pides, se te da. El problema es que cuando tú lo tienes en las manos, cuando nosotros no nos preparamos, nosotros lo perdemos. Porque no nos queremos forzar, porque no queremos aprender. Y después es cuando dices, mira, porque esa persona sí le funcionó, esa idea se me ocurrió a mí. Mira, si yo lo hubiera hecho, pero el hubiera no existe, pues. Entonces, por eso es importante nosotros, cuando hagamos una elección, lo primero que yo te puedo aconsejar, y por experiencia propia, pierde el miedo. Pierde el miedo a lo que puedan decir de ti, a lo que puedan pensar. Si tú tienes un proyecto hoy en tu vida y tú quieres iniciar con algo, hazlo. Porque quizás algún día te vas a arrepentir de no haberlo hecho. Y ahí es donde después, es donde nos pasamos quejando, pues. Es cuando llegamos ya a una edad adulta y decimos, ¿por qué no lo hice? Mira, yo tenía esa idea. Esa idea era mía y él me la quitó. No, no te la quitó. Lo que pasa es que él o ella dejaron de tener miedo. Es la diferencia. Entonces, ojalá que estas palabras que te dije hayan servido. Yo la verdad que estoy muy motivado, estoy muy contento porque nunca había hecho este live, nunca había dado esta oportunidad. Este año yo no inicié con proyectos, no inicié, ya ven que cada año nosotros en enero, voy a hacer un propósito.
No inicié con ningún propósito, la verdad. Porque siempre cuando iniciaba con propósitos, lo dejaba para mañana. Hoy decidí accionar. Hoy decidí hacer la diferencia en mi vida. Y mucho tiene que ver con las personas que te rodeas. Mucho. Tengo muy buenos amigos. Tengo un hermano que me ha apoyado mucho y se lo agradezco. A mi hermano José. Gracias por toda la ayuda que me has brindado. Y por todas esas personas que me han apoyado. Mi pareja Gaby, que ahorita sé que está ahí. Y me da mucho gusto porque no me da pena, pues. No me dio pena hacer esto. Entonces, esta idea es ayudar a crecer también. Y si quiero empezar con ustedes, así como de cero, es porque muchas veces, hay veces que nosotros hablamos de temas. Yo, por ejemplo, tengo experiencia en proyecto de vida y en otros temas. Pero a veces es como cuando vas a una universidad de, no sé, de negocios y el maestro te puede hablar de cómo generar un negocio, pero él no tiene un negocio. Entonces, ahí es donde empieza el problema. No digo que no sepan, si se aprende, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho Proyecto de Vida. Pero cuando empecé a trabajar con Proyecto de Vida, que después les voy a mostrar, ahí es cuando empecé a conocerme a mí. Y es donde dije, los miedos son los que me están limitando. Entonces, así fue como, por ejemplo, hoy decidí hacer muchos cambios en mi vida. Querer hacer la diferencia para mí. Y en automático empieza a cambiar tu entorno, empiezas a tener otras personas, tu creatividad empieza a crecer. Porque empiezas a cortar con límites. Es como cuando podas un arbolito, empiezas a quitarle lo seco y empieza a crecer más el árbol. Así somos como seres humanos. Pero muchas veces nos limitamos, muchas veces no creemos en nosotros. Tienes que creer en ti, cree en ti, que sí puedes. No importa lo que te hayan dicho en un pasado, no importa todos los errores que hayas cometido, no importa. El pasado, el pasado no se puede borrar, pero sí te puede transformar y de una manera positiva. Entonces yo te invito a que reestructures tu vida. Te invito a que dejes de tener miedo. Te invito a que veas por qué camino estás siempre. Si estás puro por A nomás. Acuérdate, tenemos todo el abecedario, son los caminos que nosotros tenemos. Es lo nuevo. Hay miedo, sí. Hay inseguridad, sí. Pero anímate. Vete por otro camino. Y ahí te aseguro que van a aparecer personas que te van a ir brindando la mano, que te van a dar ese empujoncito porque ven seguridad en ti y ven las ganas de salir adelante. Por eso es bueno, es bueno. Y si quieres, si tienes, puedes tener mi otra cosa también que me faltó, el fracaso. El fracaso es lo mejor que nos puede pasar, porque del fracaso nosotros aprendemos. Pero muchos y muchas, el fracaso lo vemos como algo, ya mi vida no va a ser igual, mi vida ya no la puede hacer. Inclusive puede ser que venimos arrastrando cosas de nuestra niñez y podemos pensar que también desde niños no servíamos. Y de adultos es donde empieza a salir todo esto. Por eso es importante cuando escucho, ¿no? Que digo, no, que yo no estoy loco para ir al psicólogo, no, espérate. A lo mejor el psicólogo puede que esté loco, ¿no? Pero ayuda, te desahoga. Cuando entras sin ninguna protección, es donde se va hasta tu corazón, hasta tu mente, para poder transformar o poder hacer la diferencia en algo. Muchas de las limitantes que nosotros tenemos es cuando nosotros dudamos de nosotros. Es cuando nosotros tenemos ese miedo, es cuando nosotros tenemos inseguridades. Por eso de adultos a veces las cosas no funcionan. Y a veces se dirán, ¿y por qué ese sí le funciona o a esa? Es porque no tiene miedo. Es porque dijo, a ver qué pasa. Y le pega. Le funciona. Porque yo siempre me hacía la pregunta, ¿qué diferencia hay entre un rico y yo? ¿O qué diferencia está esa persona y yo? Pues yo tengo inteligencia, yo puedo hacerlo. Pues que él o ella no tienen miedo. Y yo sí tenía miedo. Y aquí fue cuando yo entendí, comprendí que si nosotros
no nos motivamos a veces, o si no buscamos a las personas correctas, a tu equipo de trabajo que te va a ayudar, nos complicamos demasiado la vida. Y es cierto ese mucho el dicho, de que fíjate con quién te juntas. Yo no te voy a decir que dejes de juntarte con tus amistades, no, es una decisión propia. Pero tú fíjate los temas que platicas. Tú fíjate si que los temas que si estás jugando a las personas, si es puro chisme, si nomás estás hablando de puros programas basura en pocas palabras. O sea, el chisme es bonito, ¿no? Pero hay que saber, no siempre se puede tomar eso. No siempre puedes estar chismeando. No siempre puedes estar hablando de programas que no te ayuden a crecer. Si te juntas con amigos, a veces puede ser un amigo una tarde de algún libro, de temas de interés que te motiven. No siempre es nomás estar chistoreteando, jugando, no. Porque entonces tu vida empieza a hacerse de esa manera. Y lamentablemente nosotros ahorita estamos jóvenes y como les dije hace rato, de repente ya los años se nos pasaron. ¿A cuántos no les ha pasado que en enero hicieron un propósito y cuando menos pensaron ya estaban en enero haciendo otra vez los mismos propósitos o otros? Porque los otros no nos funcionaron. A todos nos ha pasado, a todos y todas, y me incluyo. Pero cuando tú empiezas a buscar nueva información, por ejemplo, algo que a mí me ayudó, aparte de las personas que están a mi alrededor, es que miro cuando me levanto en la mañana. Antes buscaba programas en YouTube de información que a mí no me generaba nada. Nada me generaba. Entonces yo andaba en estado de alerta por lo que escuchaba y por lo que miraba. Entonces mi creatividad empezaba a bajar. Entonces vi un podcast, se les recomiendo a veces, Nayo Escobar. Se llama, no recuerdo con quién estaba haciendo una entrevista. Y este chavo le decía, es que lo que mires es lo que vas a hacer. Si tú miras programas basura, no es que vas a hacer una basura, pero tu pensamiento va a estar ahí. Por ejemplo, cuando llega a la casa de ese programa donde entran varios artistas, pega y sí te entretiene, pero ¿cuántas horas pasas ahí? Si te llegan a preguntar de tus proyectos, no vas a saber, pero de ahí sí sabes todo y sabes lo que pasó. Pero cuando te preguntan de ti, por ejemplo, a ver cuáles son tus cualidades, no sabemos porque no estamos acostumbrados o acostumbradas. Y eso es triste, o sea, en el sentido porque nuestra vida se está enfocando en lo que la televisión nos quiera dar. Ahí se enfoca. Entonces, empezar a ver otro tipo de programas te empieza a ayudar a despertar la mente de otra manera. Empiezas a ver que sí hay necesidades en tu vida, que sí hay cosas por las que tienes que crecer, hay cosas por las que tienes que trabajar. El problema es que tenemos que tener disciplina, perder el miedo, salir de la zona de confort, animarte a hacerlo. Veo que me da mucho gusto porque están mandándome mensajes, pero como apenas le estoy agarrando, apenas estoy leyendo y no sé cómo contestar. Voy a aprender a hacer esto y les voy a traer muchos temas de interés, pero ahorita estoy reestructurando cómo poder acomodar, porque me animé, pero ya tenía este tema yo preparado, pues me gusta mucho hablar de esto. Entonces, les digo, hay que motivarnos. Búscate con tu pareja, con amigos, traten de hablar de temas de interés, de temas diferentes de lo que platicas y verás que te empieza a motivar. Si no te gusta leer, por una hoja, 2 al día. Hay muchos libros que puedes buscar en internet que te pueden decir, como por ejemplo, de relaciones humanas, de cómo motivarte. Y hay muchos libros que te pueden cambiar la vida. Los libros son personas que se animaron a hacerlo, a escribir su historia para ayudar a cambiar vidas de una manera más fácil.
Pero nos da flojera, pues. Ya cuando empezamos a leer, estamos leyendo y a la media hoja ya estamos queriéndonos dormir, porque no estamos acostumbrados. Por eso les digo, empiecen con una hoja, a lo mejor un cafecito para que estén despiertos y empiecen a leer 2 hojitas diarias. Y yo ahorita no traigo el libro, ya les había hecho un video, ¿no? El poder de la hora se llama. Y me voy más temprano a mi trabajo para poder tener tiempo de leer por lo menos 20 minutos, un poquito más. Porque la literatura te da un nuevo vocabulario, te da una manera de pensar distinta, te quita miedos. Pero ahí es donde les digo, entra la responsabilidad, entra la disciplina. Porque como no estamos acostumbrados o acostumbradas, hay gente que sí lo está. Y bien por ellos. Tengo amigos en un mes, 2 meses se chutan un libro. Entonces a mí sí me gusta mucho leer. Pero cuando entré en esa normalidad de mi vida, dejé de empezar de hacerlo. Y cuando leía, andaba muy activo mentalmente, porque me gusta. Pero la flojera, la desidia, el al rato lo hago, nos quita todo eso, pues, nos quita esa libertad. Entonces, hoy les dije, yo empecé accionando, dejé de pensar en mañana, y no dije, ahora lo voy a hacer. Si tus amigos no se motivan, motívalos tú. Si tu pareja no te motiva, pues empieza a motivar tú. O empieza tú solo o sola. Y así es cuando empiezas a convencer a más personas. Lo importante es que lo hagas, que te animes, que pierdas el miedo, que salgas de tu zona de confort. La edad es solamente un número, es solamente un número. Hay veces que, obviamente, que tenemos que ver qué actividades podemos hacer, pero es un número, porque aquí está todo, mira, la inteligencia, la experiencia de todo lo que hemos vivido. Pero el creer, el no creer en nosotros, en nuestras capacidades, ese conocimiento y esa sabiduría que nosotros tenemos, pues se van. Se empiezan a perder, se empiezan a olvidar, empieza a caducar. Entonces, pues gracias a las personas que estuvieron, la verdad que me da, y las que escribieron, muchas gracias. Gracias Gaby por haberme motivado y por haberme acompañado y pues te amo. Vamos a hacer cosas muy buenas. eh, y pues también gracias a las personas que estuvieron aquí conmigo, que escribieron, ahorita voy a leer. Y pues también que mi hermano, también que me apoyó, pues que no se ha dado cuenta, no se imagina todo lo que me ha ayudado. Entonces les digo que cuando tu mentalidad empieza a cambiar, las cosas te empiezan a salir bien. Empiezan a llegar cosas a tu vida. Ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar. Y si no aprovechas, se va otra persona. Se dice, no, pues no quiso, quiere todo bien facilito. Y no, señores, señoras, nos va a costar. Pero lo que más cuesta es lo que más satisface, es lo que mejor te hace. Porque ahora sí, cuando pierdas el miedo y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que vale la pena. Vale la pena que se rían de ti, vale la pena que, mira, pasa nada. Ustedes hagan lo que tengan que hacer. Empiecen a planificar, empiecen a pensar qué proyecto has estado dejando desde enero, desde aquella vez que te propusiste hacer ejercicio, lo que tú quieras. Empieza a pensar por cuánto tiempo más. Es una decisión propia. Entonces, muchas gracias. Vamos a seguir haciendo estos live con temas diferentes. Voy a seguir tocando el tema de proyecto de vida porque ese está muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Entonces, les agradezco mucho y nos vemos para la siguiente.